Muchas gracias, Marcelo. Estamos comenzando con los temas que importan. Este debate esta noche aquí en Todas las Voces, Viviana. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. ¿Y qué programa, no? ¿Y qué programa? Sí, con los asuntos que estaba planteando Marcelo Irachet. Quedé también con lo de las bajas temperaturas, porque efectivamente allí hay una necesidad de que ante cualquier situación que uno pueda advertir de gente en situación de calle, gente vulnerable, gente que no va a los refugios, en fin, hay que tener mucho cuidado porque el peligro será extremo durante las noches del miércoles y del jueves, por ejemplo. Bueno, tenemos un programón, vamos a arrancar con uno de los temas de esta semana, ¿no? Y es lo que ocurrió en el departamento de Salto. Terminó con un hombre en CTI que fue apuñalado, 2 hombres formalizados y fue el tema político de la semana porque al principio se entendía que había un móvil político, algo que descartó la fiscal en las últimas horas. Exactamente, más allá de que continúan las investigaciones, Telenoche accedió a estas imágenes que queremos compartir con ustedes a partir de este momento. Tienen que ver con el preciso instante en el que empiezan a darse estos acontecimientos en el departamento de Salto. Ya están con nosotros José Bayardi, Fito Garcés y Conrado Hughes. Estas son las imágenes que las vamos a comentar más adelante. Si se me permite, creo que en el primer programa de Todas las Voces, Connie, en aquel tiempo, habíamos hablado de la importancia de advertir que cuando aparecía apenas una rajita en la pared había que atenderla rápidamente para que esa rajita no se transformara en una grieta. Como dicen los viejos, ¿no? A veces no hay que llamar a la desgracia. Y parece que cuando uno habla de grieta está como, no sé, invocando a eso. Por lo tanto, tomo distancia de estar mencionando el tema de la grieta. Pero quiero preguntarle a nuestros calificadísimos panelistas ¿cuán lejos o cuán cerca estamos de una circunstancia de esas características, de separación de aguas tal que, hermanos, nos enfrentemos de la forma en que sabemos que ocurre, por ejemplo, en la República Argentina? ¿Hay grieta o no? Si la respuesta es no, ¿cuán cerca o cuán lejos? Pepe Bayardi. Bueno, a ver, yo también me resisto a el término de hablar de grieta. Y entiendo que, en fin, cuando salimos del proceso de la dictadura y la propia salida de la dictadura, hubo un proceso de maduración del sistema político en general y de la ciudadanía en su conjunto, es mi opinión. Allí se salió porque estábamos todos juntos. Salió porque estábamos todos juntos, pero salimos revalorando o revalorizando, mejor dicho, algunas cosas que creo que vale la pena tener en cuenta. Yo tenía 16 años cuando la elección del 71, ¿está bien? O sea, no votaba mi mamá por mí, que me preguntaba qué quería que votara, ¿está bien? Y me acuerdo que el otro día de la elección, en un comité de base que estaba ubicado en la calle Buxareo y Echevarri Arza, ¿está bien? Se bajaron de un buggy con armas pesadas, nos apuntalaron adentro de ese local, ¿está bien? Ya había pasado la elección, ya se había resuelto el tema de la elección y había niveles de violencia importantes. Eso se fue atemperando a la salida de la dictadura y creo que todos tomamos conciencia de la necesidad de bien valorar que más allá de la diferencia política no la terminábamos resolviendo a través de la violencia. Eso no quiere decir que no haya habido violencia, que no haya habido refriegas en campañas electorales. Venimos de aquellos tiempos del degüello, ¿no? Está bien, pero yo fui... No, pero estoy hablando de los periodos. Yo fui responsable de seguridad de muchas manifestaciones, algunas que organicé y otras que fui responsable de seguridad, y más de una vez me tuve que meter en el medio a tratar de atemperar. Lo que creo sí que ha habido un proceso, o que existe un proceso creciente de grados de radicalización o de intolerancia, para decirlo de alguna manera, que terminan en situaciones como esta, que no ha sido esta la única, ha habido otras. Claro. Y no estamos asociando, me parece, Viviana, también corresponde señalarlo y hacer la precisión correspondiente, no estamos señalando que ya se trate de un enfrentamiento entre adversarios políticos, esto que ocurrió en el departamento de Salto. No, de hecho la fiscal lo descarta, ¿no? Dice que no se ha podido probar un móvil político, que más bien es una discusión que se da por una situación que se da ahí en ese momento y que la persona, de hecho, que está formalizada ahora, el mayor, porque es un mayor y un adolescente, son padre e hijo, dice que ni siquiera reconoce tener militancia política. Pero este punto puso justamente en discusión lo que estamos hablando. Una cosa de eso. Sí. Le concedo el beneficio de la duda a la fiscal, ¿no?
Ahora, si en realidad yo estoy pegando una cartelera, en realidad me pisan la cartelera y después en la refriega me dicen, sí, vos que estás acompañando a Lima, no hay un móvil político partidario o sectorial. Fito pero García. que el motivo tiene fondo político, no tengo dudas. Del caso de Salto sé poco y nada. Lo que sí vemos, creo que todos lo vemos, es, claro, comparado con ese momento que todos nosotros vivimos, salvo Viviana capaz, el momento de los 80, vemos un clima que se ha echado a perder, que se ha enrarecido, ¿no? Hay más violencia, hay más... a mí me gusta decirlo así, precisamos fronteras, claro que precisamos fronteras entre los partidos. La gente, la ciudadanía precisa poder distinguir entre un proyecto de un bloque y un proyecto de otro bloque, claro. para poder elegir después. Y precisamos que esos dos bloques sean distintos, que no nos ofrezcan lo mismo, para poder decir, vayan por este camino y no vayan por aquel, y poder cambiar. Ahora, cuando la frontera se transforma en barrera, cuando se transforma en grieta, eso es mucho más peligroso. Y hay señales. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es hablar de esto. Creo que precisamos una sociedad un poco más madura. Creo que hay demasiada gente que piensan que están los buenos de un lado y los malos del otro, y los buenos y los malos solo en las películas malas. Ahora, ¿qué tan maduro ves al sistema político? Porque muchas veces pasa, sobre todo con las redes sociales, que lo que transmiten los de arriba es muy importante para cómo va para abajo, claro. ¿no? Y hay veces que da la sensación de que, o hay apuro o hay determinado agite, y es de un lado y de otro, ¿no? Sí. Creo que en este caso, más allá de que el móvil político, según la fiscal, está descartado, también quizás hubo cierto apuro en marcar la cancha. Mirá, a veces los líderes quedan prisioneros de la gente, ¿no? Cuando la gente está muy enojada, los líderes tienden a querer expresar a la gente, y eso tiene su lógica, porque los líderes son esos, son representantes. Ahora, también tiene que haber líderes de los otros, que rasquen a contrapelo, ¿no? Que vayan a contrapelo de la gente. En 1984, Wilson, ¿no? Enojadísimo, como estaba, bien dolorido como estaba, le dijo a la gente, a los blancos, le dijo, hay que asumir, hay que respetar al nuevo gobierno. Y Sereñi hizo otro tanto, unos meses antes del 19 de abril, le dijo a los frente amplistas, ¿no? Somos una fuerza pacífica y pacificadora. Hacen falta líderes que tiendan puentes, sobre todo cuando la gente se enoja. Yo creo que es un problema de educación y voy a analizar los dos temas. Uno, efectivamente, si uno escucha a los actores del episodio de Salto, esto no tiene absolutamente ni roce con la política. Es un tema entre un matón de profesión, porque quien escucha, y lo pueden hacer, está en Facebook, dura 20 minutos. Este señor se presenta en una radio del departamento de Salto y describe su experiencia, y esto es abril del año 17, no es hace 25 años, más allá de que además la justicia lo procesó. Este señor realmente es una persona muy alterada, con sus facultades y su sentido de la ubicación completamente fuera de sí. Tan es así que, digamos, decide pisarle el cartel a una gente que conoce o no conoce, y se va hasta la casa a buscar un arma, y además viene con el hijo de 15 años y traen como armas una cuchilla y un termo. Están completamente locos. Ahora, los agredidos no sabían ni qué hacer, le tiraron arena en los ojos, y que además los que vean el video se van a enterar de que además hace fierros, y además no es un marginal, porque se expresa con todo corrección en la lengua castellana, lo que implica que este señor es educado. Se trata de un problema distinto. Lo que creo que es muy equivocado es el clima que algunos sectores de la izquierda nacional han tomado porque les fue mal en la elección del año pasado, han tomado la condición del mal perdedor. Y entonces salen rápidamente, yo no quise inventariar hoy, pero hay por lo menos 5 o 6 episodios que ellos salen rápidamente a decir, esta es la derecha fascista a la que alude el documento del programa de la Intendencia, y en el acto sale la aclaración, mire, no tiene nada que ver. Lo otro es, si alguna vez
tuvimos este nivel de encono? Por favor, no tienen idea. Yo que sí voté en la elección de 1966 y sí voté y milité en la elección de 1971 y sí participé en todos los episodios del 68, del 69, del 71 de la ley, contra la ley de Sanguinetti. Me hizo pomada en televisión Julio María Sanguinetti con bofetadas de argumentos. Y yo lo tengo que reconocer, pero discutíamos y peleábamos. Y después tuvimos las elecciones universitarias. Acá los uruguayos se pelearon de manera espantosa. Ahora es casi el mundo de Disney que muchas veces nos habla Fito Garcés. Bueno, sobre parte de lo que decías, Connie, hubo repercusiones en todos los partidos y sobre todo en el Frente Amplio, que reaccionaron rápidamente ante esta agresión de militantes justamente de su fuerza política. Vamos a ver las reacciones. Creemos que se trata de un altercado, de una riña callejera. Eso no implica que no digamos que no queremos eso para el país, que eso es grave, que rechazamos ese tipo de situaciones de violencia. Son, primero, agredidos en el sentido de que hay una intencionalidad política, porque se pisotea y se limpia los zapatos en los carteles del Frente Amplio, se les acusa, ustedes son alcahuetes de Andrés, les vamos a dar, se retiran y después vuelven a la agresión. Es un hecho gravísimo. Obviamente me parece muy grave el ataque a cualquier militante de cualquier partido. Realmente en temporada de campaña electoral no hay que tomarse estas cosas como un asunto de enfrentamientos. Quiero expresar mi absoluto rechazo a los actos de violencia contra militantes frente amplistas que se dio en Salto, ¿no? Si en una democracia plena como hay en Uruguay pasamos a actos de violencia, algunos graves como fue el apuñalamiento de un militante, más el otro hecho que se dio, creo que es algo que nos debe preocupar por encima de todo. Repudiables de todo punto de vista, es lamentable, son hechos aparentemente alejados de un móvil político. Esperemos que se mantenga la calma y la tradición del Uruguay, que nadie por política llega a la violencia. Lo seguimos reafirmando, pero no un móvil político desde las esferas de un partido que hayan provocado esto. Si va y pisa los carteles de un partido político, no importa que sea el Frente Amplio. Y a partir de ahí se genera una escalada. Este clima no lo queremos. Nosotros, los militantes de siempre, sabemos que la concordia, el saber que todos queremos lo mejor para nuestro departamento, para el país, tiene que ser siempre la prioridad. Por lo tanto, repudiamos cualquier clase de agresión a cualquier militante. Bueno, lo que está claro es que hemos evolucionado como sociedad y que entonces aquellos episodios de violencia de otros tiempos uno entiende que fueron cosa del pasado. Lo que me pregunto, y en todo caso consulto al panel más adelante porque ahora tenemos algunas otras manifestaciones, es cuál es el papel de los líderes en estas circunstancias. Si efectivamente están, como se dice muchas veces peyorativamente, bajando línea, pero en este caso bajando línea en términos positivos, es decir, muchachos, basta con esta cuestión de la locura de pensar que porque alguien está pintando un cartel voy y le prendo cartucho, simplemente tiro algunos disparos hacia arriba para amedrentarlos. Eso es lo que yo me pregunto, si los líderes en este momento de todos los partidos están haciendo ese papel de calmar a la base. Daniel, sí, Fito. Lo que precisamos son más imágenes como las que vimos el 1 de marzo. Bueno, claro. Esa imagen que recorrió el mundo es una imagen divina, pero ¿sabes qué? Demasiado aislada. Efímera. Yo no quiero un mundo de Bambi, quiero una política civilizada. Los ingleses, que tú admiras tanto y yo también, no andan a las piñas, ¿no? ni a las cuchilladas, pero se enfrentan y tienen hasta un ritual divertido, hasta de gritarse en el Parlamento, pero lo hacen de un modo muy civilizado. Lo que ha pasado con la política uruguaya es que es así, ¿no? Es decir, 1904, guerra civil, después todo, 20 o 30 años de civilidad, golpe de Estado. Había gente que hablaba de década rosada, la década del 30. Después la década del 60, mucho peor. Después vino el golpe de Estado, aprendimos de todos los errores. Y ahora parece que volvemos a equivocarnos. Ojo que cada tanto salen los fachos de adentro de los closets, ¿eh? Vamos a entendernos. Por eso, pero tenemos que No hablar. es la primera vez. Tenemos que hablar. Esta no es la primera vez. Ni es la primera. Este señor no es un facho, era un militante de la no, 609 que se fue con ¿Hacia dónde quiere apuntar, No me estoy Bayardi? refiriendo a este débil mental, Connie. Ah, bueno. No me estoy refiriendo a este débil mental.
¿Está bien? Estoy diciendo que hay un conjunto de agresiones que se han estado dando, que no era la del tenor a la que veníamos acostumbrados en los últimos 30 años. Y yo creo que hay, ¿está bien?, algunos que han salido del closet, que era políticamente incorrecto salir y que hoy están llevando actitudes más agresivas. Ha habido, no estoy hablando de lo político partidario, estoy hablando de agresiones que ha habido en estos últimos tiempos, ¿está bien?, que las hemos registrado. Salir con un palo a porrear gente. Está la agresión de la Ciudad Vieja, está la agresión de este, que era medio morochito, el hombre, ¿no? En Millán y Cané, que se bajaron de una camioneta Chevrolet, la vamos a pegar para que aprendas, negro de mierda. Entonces, hay algunos que estaban en el closet, ¿no? Entonces salen en patota a hacerse lo guapo de... Pero vos lo unís a algún hecho puntual, digo, a que... ¿Tiene un tiempo esto? Sí, yo creo que estamos viviendo algunas circunstancias en los últimos tiempos. ¿Pero sí que se dio con el cambio de gobierno? Ojo que no es la primera vez. También estuvo planteado en la década del 90, fines de la década del 90, hay procesamiento. Yo tengo la lista de los que han estado procesados porque eran grupos de skinhead, neonazis y todo, que terminaron siendo procesados, con nombre y apellido, varios, incluso algunos oficiales jóvenes de la Fuerza de la Armada en aquel momento. Que vivía. Entonces, ¿pero lo asociás al cambio de gobierno? No, yo lo que digo es que ese proceso de radicalización de la que estábamos actuando, que se da al interior de la sociedad, amerita a que estos personajes salgan y se manifiesten de esa manera. Yo lo que pretendo es que pongamos un poco los estabilizadores, porque la nave no está en esas aguas tan procelosas. Yo escuché y me quedé asombrado, entonces lo retuiteé y obtuve 1000 retweets y likes en mi cuestión y conseguí que el video ese lo vieran junto con otras 2 personas, 94.000 personas, a una cronista diciendo que este señor le hacía recordar los orígenes de la JUP en Salto en 1970. Yo no tengo, mire que yo milité, no tengo ni idea qué podía pasar en Salto en 1970. Lo que es seguro es que este señor no tiene absolutamente ninguna conexión. Es más, el capo máximo de la JUP cuando yo era joven terminó siendo votante de Pepe Mujica. Entonces, por favor. Sí. Cuando Tabaré Vázquez y la calle Pou van del brazo, calman las aguas. Cuando el Frente Amplio le tiende la mano al gobierno, trata de calmar las aguas. Cuando el gobierno no le agarra la mano, habló en marzo, no ayuda. Cuando la calle Pou, ya lo hablaremos, cuando la calle Pou invita a los candidatos a la Intendencia del Frente Amplio a reunirse con él y ellos no van, y polarizan. Pongamos todo arriba de la mesa. No ayudan. Yo digo que todos los líderes tienen que jugar un papel en esto. A veces hacen las cosas mejor, a veces las hacen todo arriba peor. de la mesa. Pero sí, te doy la palabra en un segundo, Pepe. Déjame decir, porque también tenemos los ciudadanos que no somos líderes, también tenemos una responsabilidad enorme. No solo los líderes, la gente se tiene que hacer cargo de lo que tuitea. Perdona, Pepe. No, quiero poner arriba de la mesa que para mí el presidente ha manejado con mucho marketing y con mucha presencia desde el 1 de marzo en adelante en los medios de comunicación, pero se equivoca cuando dice, ¿está bien?, que las personas de bien no reclaman. ¿Está claro? Es el primer, digámosle, desvío que le veo desde el punto de vista comunicacional. No. La democracia es administrar tensiones y en el marco de reclamar pacíficamente es un derecho democrático que el gobierno tiene que garantizar. No se trata de decir que... vamos a poner todo, la de cal y la de canto, sí, por ¿no? supuesto. Porque cuando uno dice que en realidad los que reclaman no son personas de bien, en realidad genera una adversión en la lectura del reclamo que yo creo que no le hace bien. Ahora vamos a ir a ese punto porque vamos a entrar en el presupuesto, bueno, pero antes vamos a escuchar a la fiscal, que es la mujer que en definitiva está investigando este episodio en Salto. Ella lo que dice es que claramente por ahora, arriba de la mesa, no tiene móvil político. Pasó primero por el lugar, tuvo un intercambio de palabras con las personas que estaban allí en el lugar y volvió posteriormente y bueno, en esas circunstancias fue que se dio la situación de agresión con cuchillos, o sea, lo que yo no sé si en el medio fue a la casa, si fue en el medio que tomó los cuchillos o ya los portaba desde el primer momento, eso es algo que
no se ha podido establecer. ¿Esta persona ya tenía antecedentes? No, es un primario legal. ¿La persona mayor es primaria? Sí, es primario legal. Hay una situación también que se habla de un móvil político, presuntamente. ¿Pudieron establecer eso o lo descartan? No, la verdad que no. De lo que surge por ahora en los elementos de la investigación no surge ningún móvil político. Si bien las personas que fueron agredidas estaban poniendo carteles de propaganda política, se descarta que el móvil haya sido político porque en realidad es un hecho puntual que pasó por una discusión de momento y no se entiende que tenga que ver nada con un tema político. De la persona, el mayor, digo, dice que no es militante de ningún partido, o sea que no se advierte que existan elementos que tengan que ver con un móvil político. ¿Qué pasó en lo privado? ¿Hubo un insulto hacia el hijo de esta ¿Cómo? persona? ¿Hubo un insulto hacia el hijo de esta persona para que se generara además el episodio justamente allí? Bueno, hubo un intercambio de palabras entre los dos, digamos, o sea, el grupo de personas que había por un lado y el padre con este adolescente por otro lado, ¿no? Obviamente hubo un cambio de palabras que tienen que ver con insultos y demás, pero digo, no sabemos exactamente qué es lo que se dijeron, ¿no? Es importante acá también es que hay una persona herida grave que está en el CTI. Y en todo caso, bueno, como decía Connie, no es que se haya llevado un par de piñas ni desde la retórica ni desde la física. Se llevó una puñalada. Vamos a escuchar lo que decía sobre este punto el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, hoy en Jun. No hay que apurarse a catalogar. A veces parece que alguno quisiera que pase lo peor, que sea un tema de agresión política. Y nos apuramos a ser contundentes. Vamos a tener los elementos. Segundo, si fue político, si no fue político, que aparentemente el móvil no lo fue, igual es horrible. Porque ahora resulta que si te apuñalan porque te apuñalan, es una cosa, ahora si te apuñalan por un tema político es peor. Cualquier uruguayo que esté siendo lesionado cuando está pacíficamente llevando adelante, en este caso, una militancia, es horrible y es censurable. No lleguemos al nivel de buscar en estos hechos un rédito político. Vámonos a dar manija. Para incendiar pasto seco tan solo basta una brasa, dice la canción de La Barra Carrero. Bueno, citando ese tema de la Barra Carrero, efectivamente es así, porque además, Connie, vos que sos un rockstar de esto de las redes sociales, es así, hay que decirlo, pero te das cuenta, no, pero todos nos damos cuenta que hay como un estado permanente de crispación, de tensión, de una cosa como de efervescencia contra el otro, ¿no? Pero es así. Pero yo no acepto esa calificación. ¿De qué? Pero ¿De rockstar? De rockstar. Nah, pero cuando yo lo digo en términos. Cuando yo publiqué un tuit para difundir lo que había sido una errónea interpretación del fenómeno, lo hice con todo el respeto del mundo y por toda la altura me parece, de la cronista que metió la pata hasta el cuadril. No estoy hablando de este caso en particular. Estoy diciendo que vos, por ejemplo, sabés, porque manejás mucho las redes, sabés que hay como un estado de fervor, no contigo ni con tu cuenta. Sí, hay pero como un estado digamos, general. Siempre lo que hago es tratando vos sí, de arrimar unas brasas al pastizal seco. No. Es decir, si encuentro en los adversarios pero mi pregunta políticos concreta es, ¿hay o no hay tensión en las redes sociales para tu pero gusto? eso es otro tema no es el país, pero ni esa es es la pregunta el que te sistema estaba político, es los nuevos medios que tenemos los ciudadanos, que entre otras cosas son maravillosos. Sí, fantástico. Porque yo pero que fíjate tengo vos, 55 años... Mira, ¿cuántas veces se ha dicho que Facebook es como una especie de la madre de las redes, ¿no? Facebook tiene una penetración en Uruguay, hasta donde sé, de algo así como el 80 y pico, 90%. Y las cosas que tenés que leer, que nos tenemos que muchas veces comer, no leo Facebook. vos, pero hay un 98% de la gente que está como en ese estado así permanente de choque. Por eso no son solo los líderes. Claro que los líderes por algo son líderes. El punto que los líderes marcan por algo para son abajo. líderes, sí. Bueno, pero está. ¿y la gente no se hace cargo? A ver, yo vine acá a un programa, dije una cosa, dije una frase infeliz, hice calentar a los frentistas
Y la verdad, yo me hago cargo de haber hecho calentar a los frentistas, yo no quería hacerlos calentar. Cada uno de nosotros podemos molestar a los demás, nos tenemos que hacer cargo de nuestros errores. Así como el presidente dice que se quiere hacer cargo, cada uno de nosotros se tiene que hacer cargo de no tirar brasas sobre la pradera. Bueno, Pepe, ¿alguna punta? Yo creo que está. Ya está. Nos vamos al presupuesto. El presupuesto, tenemos un Zoom con el señor senador Jorge Gandini más adelante, ¿no? Sí. Que debe ser de los legisladores que más domina este asunto de los números, ¿no? Sí, y que además estuvo marcando cancha a propósito del presupuesto de la UDELAR, que fue uno de los reclamos también de los últimos días. Sí, habló el presidente de la República también sobre este asunto del presupuesto. Decía hoy el presidente de la calle Pou, cuando nos decían que agarrar este gobierno era agarrar un fierro caliente, bueno, efectivamente, estamos manejando ese fierro caliente. Yo me acuerdo de gente que de verdad me decía, che, tú tenés ganas que ganemos, pero no sabés la gana que tengo de ganar. Pero va a ser un choclo. Bueno, sí, pero eso es la vida social y eso es la vida política. Yo no conozco los políticos que les gustan las facilongas, me parece que eso es otra cosa. Por lo tanto, que estemos en el medio de este proceso de debate, y será muy interesante que escuchemos las distintas posiciones, pero cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y qué cosas ocurrieron. Uno puede decir, bueno, ya vine con el 5, me comí el COVID, que voy a tener que gastar un 1% del producto, porque hoy solo estuve escuchando al vicepresidente del BPS y solo del seguro de paro son 300 millones, que es medio punto, más medio punto en todos los demás gastos. Bueno, efectivamente las cuentas van a estar complicadas, y como van a estar complicadas, la cosa no es vamos a reventar más guitas, sino al revés. ¿Ahorrar o no ahorrar? Esa es la cuestión. Y sobre este punto habló el expresidente Tabaré Vázquez. Dijo que para él este no es momento para ahorrar. Pedimos que no se aplique el recorte de gastos de un 15% que estableció el gobierno. No es el momento de ahorrar. El gobierno uruguayo es de los países de la región latinoamericana y el Caribe que está invirtiendo menos de su porcentaje del PBI en atender esta situación. Y por otro lado, ha destinado unos 250 millones de dólares. Y por otro lado nos dicen que han ahorrado 300 millones de dólares en una serie de reducciones de gastos. Ahora, estando en esta situación, donde hay gente que tiene que ir a comer a ollas populares, más de 100, se habla hasta de 200 ollas populares, ahorrar, entendemos que no es lo más adecuado. Bueno, hasta aquí lo que decía el expresidente de la República, Tabaré Vázquez. Tenemos a Jorge Gandini ya en línea. Fito Garcés. Para mí es una excelente controversia. Yo hablaba hace un ratito de que tiene que haber opiniones distintas en la sociedad para que la ciudadanía pueda elegir. Me asombraría que Tabaré Vázquez hubiera dicho otra cosa. Está bien, la izquierda tiene que decir lo que dice y el gobierno, que ganó la elección prometiendo ser austero, tiene que hacer lo que hace. Se conoce cuál es mi posición porque la he sostenido acá en este programa ya desde múltiples veces. He dicho, yo creo que en realidad, si hoy reducimos de alguna manera importante el tema de la inversión pública y el tema de inyectar recursos, nos va a costar mucho más salir, por lo cual creo que no es momento para... no es momento de ahorrar. No es momento de ahorrar. A ver qué opina el señor senador Jorge Gandini. Jorge, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto de compartir con ustedes. Bueno, venía siguiendo la discusión. ¿Cuál es su primera impresión? Me parece media surrealista la discusión. La instala Tabaré Vázquez con un concepto que no existe. Para ahorrar hay que tener, quiere decir guardar en una cajita. Nosotros recibimos un gobierno que no... A ver, lo que antes era un fierro caliente, ahora está el rojo vivo. Nosotros tomamos una economía en recesión. 2 trimestres sin crecer. El peor desempleo desde el año 2006, 10,5%. Un déficit fiscal que estaba previsto en 2,5, que llegó al 5,1. Es decir, faltaron 2.800 millones de dólares para pagar el presupuesto del año. Tome en cuenta, ¿no? 2.800 millones de dólares. El crecimiento iba a ser
el 0,7. Bueno, la verdad crecimos 0. Es decir, tomamos una economía muy complicada. A eso le sumamos el 13 de marzo la llegada de la pandemia. Quiere decir que nosotros ahora tenemos que, desde un punto muy malo, administrar una situación absolutamente excepcional y colocarnos en la proyección de salida del presupuesto quinquenal. No estamos hablando de ahorrar, estamos tratando de asignar y reasignar los recursos escasos. Tenemos más gastos de los previstos, un presupuesto se hace con gastos autorizados e ingresos previstos. Tenemos bastante más gastos que los previstos en el frente sanitario, en el frente social. Hay prestaciones duplicadas, hay 300 millones de seguro de desempleo, etcétera, pero se nos cayeron los ingresos, que ya venían muy mal, ¿verdad? Ahora tenemos mucho menos recaudación de IVA, de IMESI, exportamos menos, el mundo está en recesión, tenemos mucho menos recaudación de IRPF, hay mucho menos gente trabajando, mucho menos recaudación de BPS, que a su vez paga más. Por lo tanto, el punto de partida es de una frazada más corta que lo habitual. La dejó corta el Frente Amplio y ahora hay que encima administrar esta situación. Por lo tanto, el que diga que hay que gastar más, nos tiene que decir de dónde vamos a sacar. Cuando Tabaré Vázquez, el ministro de Economía Astori presenta el presupuesto del año 2015, dice, el endeudamiento del Uruguay está en un 33% en la relación deuda neta producto. No lo podemos pasar de allí. Llegar a un 40% sería muy malo para la economía. Estamos en el 43,5. Subió 10,5 puntos en 5 años. Es decir, tenemos el endeudamiento muy por encima, tanto que el gobierno violó la ley de tope de endeudamiento que le autorizaba endeudarse en 14.000 millones de UI y nos endeudó en 16.000 millones. ¿Por qué? Porque el déficit fue tan grande que lo tuvo que tapar usando toda la capacidad de deuda y endeudarse más. Esa es la realidad. Ahora, ¿quieren más? Está bien, todos queremos más. ¿Qué impuestos ponemos? Coméntenos qué impuestos quieren poner o a quién le sacamos. Porque o reasignamos sacándole a unos para darle a otros o agrandamos el ingreso con impuestos. O nos endeudamos más. Que nos digan cuál es la receta. Nosotros estamos tratando de manejar variables muy estrechas para cumplir con el proyecto de salida económica del país generando empleo, que es la prioridad, sin desatender las necesidades más fundamentales. Es lo que podemos hacer. ¿Y cuáles van a ser entonces las prioridades de este presupuesto? Empleo, primero que nada, por eso no vamos a poner impuestos de ninguna manera, porque se tiene que reactivar la economía real, así que hay que dar todas las oportunidades. Más, estamos tomando medidas de exoneraciones. Está bien, pero en el presupuesto, empleo, ¿en qué se ve? No, a ver, en el presupuesto va a haber el ordenamiento de las cuentas públicas y una cantidad de medidas que vienen en el articulado para generar empleo. Cuando el presidente de la República en abril flexibiliza el régimen de las viviendas promovidas y genera más exoneraciones, lo que logra es que la construcción se reactive y hoy hay más gente empleada en la construcción que en el 2019, en plena pandemia. Esa es para nosotros la prioridad. No hay política social más genuina, más digna y más eficaz que el trabajo, que el empleo. No hay canasta, ni seguro, ni nada más efectivo que el empleo. Así que hay que trabajar sobre esa base. Esa es la primera. Bien, hay algunos... Después vienen las áreas sociales, se habló de la vivienda, y el MIDES tiene un presupuesto que se va a cumplir y no va a haber recortes. Recortar quiere decir tener menos que antes. Bueno, seguramente en el año 2021 son muy pocos o capaz que ninguno que vaya a tener más que antes, pero seguramente
ninguna de las áreas sensibles van a tener menos que antes. Esto vale para arreglar con lo que tenemos. Senador, vale para la educación de pronto, ¿no? Porque hubo manifestaciones. Claro que vale para la educación. Bueno, si me permite, porque hacía algunos gestos José Vallardi, y usted planteaba allí algunas inquietudes, algunas preguntas. Bueno, ¿a quién le sacamos si hay que darle más a otros? ¿O qué impuestos poner? ¿O endeudarse más? ¿Más deuda, José? A ver, yo separo dos cosas, porque en realidad al senador le consta, ya habremos discutido presupuesto con Jorge en su oportunidad, pero le consta que el país tuvo una tasa de crecimiento, un orden de crecimiento en el año 2019 muy bajo, 0,7%, que las proyecciones de los organismos internacionales eran que íbamos a crecer del orden del 2,2 y de 2,5 los años sucesivos, 2020 y 2021. Vino el COVID, ¿está bien? Obviamente fue un impacto global la presencia del COVID. Entonces, ahora va a haber un déficit incrementado por el COVID. Claro que yo creo que no es parte del déficit estructural, es parte del déficit por la pandemia. En ese contexto, yo creo que la economía que tiende a caer más, hay que sostenerla y que cortar las inversiones es un error. Un error que vamos a sentir también para la salida y también para la generación de empleo. Jorge. Es uno de los objetivos que se tiene. Por lo cual, yo creo que hoy está abierto la necesidad de no tenerle miedo a la deuda, porque se está aconsejando no tenerle miedo a la deuda como una forma de atemperar la caída para poder salir. Me está pidiendo la palabra Conrado Hughes, pero vuelvo con usted, senador Gandini. Bueno, pero la generosidad con plata ajena es facilísima. El asunto es de dónde la sacamos. A ver, no tenerle miedo a la deuda. Fíjese lo que nos dejaron. Nosotros tenemos que manejarnos con el país que nos dejaron. En los últimos 5 años, el Frente Amplio tuvo un déficit acumulado de 11.000 millones de dólares. Todos los años el gasto creció por encima del crecimiento económico. Se gastó todo lo que creció la economía y todos los años faltaron entre 1.700 y 2.800 millones de dólares cada año. Eso se paga. El año pasado pagamos solo de intereses de deuda. Aquella deuda que era inmoral antes que el Frente Amplio ganara, solo de intereses pagamos 2.037 millones de dólares. Vamos a tener que pagar este año algo más todavía. Si no tuviéramos esa deuda y tuviéramos que pagar esos intereses, estábamos re macanudos para pagar todos los problemas que tenemos. Pero la deuda se paga como los salarios y las jubilaciones. Puntual, si no caemos en default. El mundo nos condena, el mundo financiero nos condena. Así que con eso tenemos que movernos. No es tan fácil como decir, endeúdense más. Estamos casi en el 50% de la relación de deuda. El año pasado el gobierno no nos comunicó que gastó y se endeudó más que lo que tenía autorizado por ley. Una ley que propuso y votó el Frente Amplio. Entonces, las limitantes son importantes. Tenemos que dar una discusión seria de modelo económico sustentable, porque la deuda, Vallardi, la pagan. La deuda se paga. Nadie nos presta para hacer caridad. Prestan para hacer plata. Ya pagamos. Entonces tenemos que pagarla. Entonces, llegamos al límite. Vamos a endeudarnos más, pero no podemos endeudarnos a cifras intolerables. El senador Gandini tiene una gran experiencia y por lo tanto todo lo que nos dice está en el justo de lo que ha ocurrido. Yo voy a agregar 2 datos. Uno, el argumento de que el Uruguay es el que ha gastado menos con la pandemia, me parece pintoresquísimo y muy, muy atrevido. ¿Cuál es el mejor país con la performance social, política, sanitaria y económica del primer semestre del COVID en toda América? Uruguay. ¿Cuál es? Uruguay. ¿Por qué? Unanimidad. Y ahora resulta que gastamos poco, dice Tabaré Vázquez. ¿Fue porque gastamos poco o porque se hicieron bien las cosas? Punto. Entonces, punto, no discuto más. Que la solución sea gastar mucho no está demostrado y si no, vayan y pregunten en el vecindario. Segunda cosa. Pero, a ver, para ir intercalando. Expliquemos por qué. ¿Por qué tuvimos la fortaleza para resistir lo que tuvimos que resistir? ¿Por qué?
Por las cosas que se hicieron, parte de la deuda. ¿Cómo no? Porque tuvimos un sistema de salud, porque hicimos inversiones en educación que permitieron que jóvenes, que fueron jóvenes del último periodo, los últimos 15 años, tuvieran la capacidad de aportar desde el punto de vista de la Pepe, es de locos. Que con los informes, porque con tuvimos los un informes sistema que de hay de seguridad educación, social. tú decís Porque que tuvimos un sistema de seguridad social, Conrado, que cubre. Y lo inventaron ustedes. No lo cuando la ley inventamos. 16.713 se opusieron tenazmente. No lo Y el inventamos, presidente no, del de BPS dijo cobertura de 80 seguridad veces social, que Conrado. la iban a derogar. De cobertura de seguridad social, Conrado, que parece que descubrimos que tuvimos 25%, cuando teníamos 40% y lo bajamos a 25% los que no tienen cobertura, cuando tuvimos un sistema de salud extendido. ¿Eso de dónde creímos que salió el dinero? De deuda, salió de deuda. Y acá el problema no es deuda, es ¿podemos pagar las deudas? Pepe, un día sí y un día no. Nos enteramos del despilfarro inconsciente, irresponsable y atropellado de un elenco de personas irresponsables que todos sabemos en dónde fueron a gastar y a incendiar la plata dulce que además, y esa es la otra consideración que quería hacer, esos intereses que son 2.000 millones de dólares, vamos a entendernos, en el año 91 el Uruguay refinanció todo su endeudamiento y arregló con los bancos internacionales. Después en el año 2003 volvió a arreglar con la crisis y el gobierno que le parecía casi un pecado ir a hablar al fondo, pero que Tabaré lo presentó a Danilo en la puerta del fondo, nos endeudó y llevó la cifra a un endeudamiento descomunal. Se nos enfría Gandini, Connie, se nos enfría Gandini y quiero que aporte... Está bien, quiero que aporte también Fito Garcés. Gandini, entonces a mí no me quedó claro, ¿cuáles van a ser las prioridades del presupuesto? ¿Se va a ahorrar? ¿No se va a ahorrar? ¿Cuáles van a ser las prioridades? En educación, por ejemplo, tuvimos un reclamo de la FEU la semana pasada, esta semana hay paros de 3 días en secundaria, en un momento también en el que estamos retomando. ¿Qué va a pasar con este planteo histórico que hay a nivel de la educación del 6% del PBI para esa rama? A ver, 3 en los una. paros son por las dudas, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos todavía. El gobierno está discutiendo. Esta semana se va a cerrar la primera participación de todos los organismos. La semana que viene se comienzan a tomar decisiones. Recién el 31 de agosto vamos a tener el presupuesto cerrado y terminado y a partir de ahí discutiremos sobre un presupuesto concreto. Ahora hay movilizaciones por las dudas. El 6%, bueno, el 6% no se llegó en los años en que nos endeudamos muchísimo y la economía crecía. Nos entregan el país en recesión, la economía está estancada, a eso le pega el COVID y nadie va a pretender que hagamos crecer el presupuesto educativo. Ojalá podamos mantener el porcentaje y el porcentaje ojalá sea la misma plata, porque el PBI es más chico. Le quiero dar la mala noticia que el PBI era 59.000 millones en el 2019 y hoy es 54.000 millones, así que bueno, por eso el la idea 5%, es gastar. La idea entonces es gastar menos, hay que gastar menos entonces que en 2019. La idea es hablar en serio, no sobre porcentajes que son consignas. Hablemos de recursos, de dónde los sacamos y a dónde van. La idea es hacer un presupuesto serio, sustentable, que pueda cumplirse, que cumpla con el objetivo de mover la economía, porque el presupuesto no es el mismo para los 5 años, para cada año igual que lo demás. El presupuesto del 2021 probablemente sea más restrictivo que el del año 2022 y que el 2023. En esa salida en B, en el 2022 tendremos seguramente mucho más disponibilidad que para el 2020. Está bien, pero entonces con respecto a 2019 hay que ahorrar. No sé si ahorrar. Capaz que lo que no hay, no vamos a poder es crecer. Pero ¿y si no tenemos la misma plata? Si no ahorrar, a ver, ahorrar no vamos a ahorrar nunca. Ahorrar... Pero hay que gastar menos. No, porque ahorra el que guarda en la cajita de lo que le sobra o no gasta. Nosotros vamos a tratar de gastar bien lo que tenemos y lo que podemos acceder con lo que tenemos hoy. La recaudación ha caído muchísimo. No podemos inventar los recursos.
nos vamos a endeudar más, pero no nos podemos endeudar demasiado más. Bien, no podemos ahorrar, no tenemos dónde ahorrar ahora. Aquellos 900 millones de dólares que queríamos ahorrar ya no están. Por citar el ejemplo, ahora, a ver, Jorge, por citar el ejemplo que le planteaba Viviana, si la educación recibía 100, usted entiende que va a recibir 100. Y así eso podemos... es lo que aspiramos. No, yo no puedo dar esa noticia. Se está discutiendo. La voluntad es que las áreas sensibles no tengan menos que antes. Vamos a tratar de que eso sea así. Pero después viene el tironeo de la frazada corta. La vivienda no te debería tener menos. ¿Alguien cree que la seguridad tiene que tener menos? ¿Alguien cree que la defensa nacional, que no tenemos ni cómo custodiar las aguas territoriales o el espacio aéreo, tiene que tener menos cuando las Fuerzas Armadas están cumpliendo un papel estratégico en el control de nuestras fronteras frente al COVID? Ninguna. Y las ciencias tienen que tener menos. ¿A quién le sacamos? Mira que ponerse en los zapatos de quienes están haciendo el presupuesto con poca plata no es fácil. Fito Garcés. No los envidio. Fito, por favor. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Fito? Todo bien. Sí, mencionaste la ciencia. ¿En qué términos están discutiendo, Jorge, el tema de I+D, la inversión, el dinero para investigación y desarrollo en el país? Porque cada vez que hay una crisis grande, nos pasó ahora en el primer semestre, pero nos había pasado en el 2002, ¿no? El país pone la mira en la importancia de la ciencia para el desarrollo. ¿En qué términos lo están discutiendo sabiendo todas las restricciones que hay? No lo estamos discutiendo desde el Parlamento todavía. Me consta que en el Poder Ejecutivo se está discutiendo tratando de darle a ese sector importancia, pero pongámoslos en su contexto. En el año 2014, todos los candidatos presidenciales antes de la elección firmaron un documento para darle el 1% del PBI a la ciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía el 0,3. Después de buenos años, ¿a cuánto llegamos? Al 0,4. Estamos a 300 millones de dólares del 1%. No vamos a llegar. Ojalá podamos mantener lo que tienen y mejorarlo en el 2021. En el quinquenio, porque así se razona un presupuesto quinquenal, en el quinquenio estoy seguro que la ciencia y la tecnología van a tener un incremento del punto de partida pobre que tienen hoy. No tengo ninguna duda. Pero el 2021 va a ser un año de estrecheces económicas. No se puede inventar la plata, hay que tenerla. Bien, Jorge, muchas gracias por estos minutos. Una cortita y al pie, vamos a seguir hablando de presupuesto porque tenemos hasta diciembre, más o menos, así que algún tiempito tenemos. Pero si me permite, muy breve, mire que me están correteando con la tanda, usted fue muy crítico siempre de la forma en que se definía la candidatura a la Intendencia de Montevideo por parte, en este caso, de la coalición gobernante. De hecho, decía que se hacía a último momento, mal, usted había planificado y ha estado mucho tiempo estructurando, siendo el arquitecto de una propuesta municipal. Y ahora, ante este escenario, ¿tiene alguna expectativa? Bueno, sí las tengo, ¿no? Realmente las tengo. Laura Raffo ha sido un descubrimiento. Es una excelente candidata que tiene todo el apoyo de toda una coalición y que va muy bien, y va muy bien en tiempos ajustados, porque para muchísima gente todavía no llegó el tiempo electoral. La gente nos dice, ¿y cuándo son las elecciones? ¿Ya ahora? O sea, estamos en tiempos de definiciones. Sí, pero sigue siendo crítico, ¿no? Sigue siendo crítico de ese proceso. Bueno, si a Laura Raffo le hubiéramos dado 3 meses más o un año, bueno, no había carrera. Ahora venimos al trote haciendo un trabajo que Laura lo viene haciendo muy bien. Muchas gracias. Absorbe, aprende, conoce, comunica bien, recorre. La verdad que yo estoy encantado. La última encuesta de hoy igual da una distancia larga, ¿no? Mire, yo que soy muy crítico, veo que por primera vez tenemos una candidata que reúne todas las condiciones como candidata y creo que si la medimos de todos objetivamente sería la mejor intendente. Así que tiene todo mi apoyo. Hoy se conoció una encuesta de cifra que da 38% Laura Raffo, 51% el Frente Amplio. Sí, pero vieron cómo son los cambios, ¿no? Adentro del Frente
y cómo son los cambios del Partido Nacional, de 32 Carolina Cose pasó, a 38. sí, Carolina Cose pasó a Daniel Martínez según esta encuesta de cifras. El Frente bajó un poquito, la coalición subió un poquito. Yo creo que venimos bien y Laura Raffo es individualmente casi que duplica al que tiene más votos del Frente Amplio. Tiene 38 ella y 20 Carolina Cose. Senador Gandini, muchas gracias. Nos gana por ahora la ley de lemas. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos, que pase muy bien. El senador Jorge Gandini, del Partido Nacional. Nos vamos a un consejo. En estos tiempos, muchas cosas cambiaron. En Acompaña, siguen como siempre. Todos sus acompañantes son enfermeros titulados. Esto hace la diferencia. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Llama ahora, 0800 8939. Y al final también estamos, Viviana, en esto del zigzagueo de la orgánica Frente Amplista, que toma una decisión, pero después como que se les desmarcan varios. Totalmente. Sí, hubo dos mandatos del Frente Amplio la semana pasada. Por un lado, no debatir de cara a las elecciones municipales, y la otra es no reunirse con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Este es el tema después de la tanda. Exactamente. Los Caminos del Vino, 18 bodegas familiares, te invitan a visitarlas, degustar los mejores vinos y realizar múltiples paseos en familia. Hacé tu reserva. Bueno, seguimos avanzando ya en el tramo final. Antes, por lo menos uno tiene la percepción, simplemente como observador de la política, de que se tomaba una decisión en el Frente Amplio y aquello estaba regimentado, ¿no? Y era pesada esa decisión. Sin embargo, esta última, que tiene que ver con el no debate con Laura Raffo y el no ir a la reunión con el presidente de la República, dejó en evidencia algunas fisuras. Fue matizada, de hecho, hasta Villarra el otro día que se tomó esta decisión dijo, bueno, no sé si es permanente, ¿no? Sí, y además, fue una cosa como ahí en ese momento, lo dijo en Montecarlo, ¿no? En Radio Montecarlo. Y además algunas figuras de peso dentro del Frente Amplio también salieron a marcar postura con respecto a estas dos decisiones, a estos dos mandatos, ¿no? Que hizo la fuerza política en una reunión con los tres candidatos a la Intendencia de Montevideo, el presidente de la fuerza política, Javier Miranda, también el referente político, Rafael Michelini, y un legislador. Pero vamos a escuchar lo que decía Miranda para arrancar a debatir sobre este punto con respecto a la reunión y también al debate. Yo creo que el debate en general, como principio, creo que es una buena cosa. En esta circunstancia, ¿vale la pena debatir? No. ¿Por qué? Porque el problema que tengo es que la otra candidata me plantea la polarización total. Me dibuja en el mapa que el Frente Amplio lo que va a hacer es atacar al gobierno nacional. Y ese ha sido su eslogan en los últimos meses. En esas circunstancias yo no quiero un debate. ¿Por qué? Porque lo que hace es profundizar esa brecha. Y no quiero profundizar brechas. Además, razones tácticas. No voy a ocultar que hay razones tácticas. Siempre quiere debatir el que va perdiendo, porque le da visibilidad. ¿Cómo se arma este debate? ¿3 contra 1? No lo puedo aceptar. ¿3 debates? No lo voy a aceptar yo. Le voy a dar 3 veces cámara a la candidata que no logra levantar la cabeza. Eso soy un tonto si lo hago. Le hago yo. Entonces, muchachos, miren, en esta circunstancia, por brecha, por razones técnicas, no debato nada. Fue una charla ante un grupo de estudiantes, Sí, ¿no? con estudiantes, sí. Bueno. Tiene una actitud distinta, ¿no? Yo para esto, obviamente, no me voy a meter en el rancho ajeno. Lo que voy es a recomendar a algunos analistas que son independientes. Lean el editorial, la columna de Danilo Arbilla del sábado en El País y escuchen la segunda parte del programa del viernes de Darwin Desbocati, donde analiza precisamente Connie, estas... te vas a ir, Connie. Deja de recomendar cosas que compiten con nosotros. No, ¿cómo compiten? De ninguna manera, si lo reproducimos acá. No es... Ah, tú decís... Perdón, Claro. tiene razón, Vivi. Pero yo las escucho a ustedes también. Pero además, todas estas cosas, felizmente, en el mundo que vivimos, se escuchan en diversos horarios del día. Yo cuando camino a las 2 de la tarde te escucho a ti. Claro. Pero digo, digamos, es penoso, es penoso. Bueno, ustedes me han escuchado criticar la ley de urgente consideración y hasta promover una reforma constitucional, ¿no? En este caso, quiero insistir que de vuelta, desde la misma perspectiva, de la calidad de la democracia, no le hace bien
a la calidad de la democracia que no haya debates. Discrepo, no me parece que sea discrepo con Javier Miranda, no debería ser un asunto de circunstancias y menos un asunto táctico, ¿no? El debate está en la esencia misma de la democracia y si queremos preservar y mejorar su calidad tenemos que comprometernos todos a que haya debates. Entonces, tampoco le hace bien al Uruguay desde el punto de vista de la calidad de la democracia que los candidatos del Frente Amplio no visiten al presidente cuando el presidente los invita. Está al borde de la mala educación. Para vos, Fito... Y quiero felicitar a Yamandú Orsi, que pertenece al mismo partido y sin embargo va a debatir con uno de los candidatos blancos y va ganando en las encuestas, no tiene ningún problema en debatir. Ese es el tipo de política que yo creo que hay que hacer y no es Disneylandia. Pasa en Uruguay. Para vos, Fito, ¿el presidente intervino en la campaña electoral de Montevideo? Porque ese es uno de los argumentos que estuvo sobre la mesa en el Frente cuando tomaron esta decisión, que entienden que el presidente ha intervenido y que si aceptan esta reunión, en cierta medida es avalarlo. Y bueno, admito que es discutible, entiendo el punto de vista de los Frente Amplistas, lo entiendo. Ahora, aún así, creo que el presidente le da una oportunidad muy linda a los candidatos del Frente Amplio. Tan discutible como aquella vez, es lo que responden desde el arco gobernante actualmente, tan discutible como cuando Tabaré Vázquez recibe a Martínez y Villar en plena campaña presidencial. Y es de las cosas que no deberíamos reproducir. Parece el cierre de un programa de concurso. Minuto final, José Vallar. Vamos a debatir, en realidad, yo lo dije la vez pasada, y Fito dijo que deteriora la calidad de la democracia. Dijo más o menos lo que dijo ahora. ¿Está bien? No cambio tanto de opinión. Yo creo que, no, está bien, yo tampoco. Y creo que los que deben definir la estrategia con la que se enfrenta una elección no es el candidato, sino que es el partido, porque soy un hombre de partido. Nací en el partido, creo en los partidos y creo que la estrategia la definen los partidos. Más allá de que yo discrepo con las múltiples candidaturas, como ya lo he dicho. Creo que hay que tener alguna instancia en la que se defina cuál es el candidato en forma previa y en forma amplia dentro del partido y llegar a la elección con dos candidatos, más allá que puede favorecer en determinado contexto, mismo por lo dicho por Gandini, en esta coyuntura. Yo creo que acá el partido define la estrategia y los candidatos enmarcan y se encuadran en esa estrategia. Que haya, en el pasado esto no pasaba, era la introducción que hacía Daniel. Y yo creo que no pasaba porque el peso del liderazgo del pasado era muchísimo mayor que el peso que todavía nos falta construir en este presente. ¿Le falta liderazgo a Miranda? Ese yo creo que es el factor. Ese es el factor. A ver, yo creo que en realidad el general Seregni era líder entre líderes, había mucho peso en cualquiera. Juan Pablo Terra, Ronnie Arismendi, Cardoso. A ver, estamos hablando de... ¿no? Entonces yo creo que todavía nos falta construir liderazgos y cuando faltan liderazgos a veces suelen manifestarse individualidades contra resoluciones. Está muy bien. Gracias, José Vallardi, a Adolfo Garcés y a Conrado Hughes. Bueno, nos vamos. Será hasta el lunes que viene. Que pasen todos muy bien.